Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y así titulé esta palabra, perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Pero antes de pronto entrar en el punto principal de este mensaje, cuando leía este versículo, una de las palabras que más me resaltaba era el tema del perdón. Hay ciclos que solo se van a romper en el momento que nosotros perdonemos. Y algo que sucede, y creo que pues todos luchamos con eso, es que hay ciertas situaciones que es fácil perdonar, situaciones que de pronto no causaron tanta marca o no tanta herida y que tú dices, bueno, es fácil perdonar. Pero hay otros tipos de situaciones que guardamos en nuestro corazón, pero decimos, esto no lo perdono. Y vivimos con eso, aprendemos a vivir con la falta de perdón. Pero aquí la palabra dice que como pueblo santo y escogido por Él, tenemos que perdonar a todo el que nos ofenda. Pero a veces no lo practicamos con todos. También hay personas que es fácil perdonar, que tú sabes, un error, bueno, listo, se le pasa. Hay personas que nos cuesta más perdonar. Pero algo que en la palabra y en el tema que lo que manda Dios a la iglesia y cuando nos enseñaba, cuando Jesús enseñaba el Padre Nuestro, hay un punto en el Padre Nuestro que Él decía, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y eso tiene una condición. Es decir, que así como tú perdones a tu hermano, a las personas que te han ofendido, así te va a perdonar el Señor. Y no solo eso, sino que Jesús, cuando termina el Padre Nuestro y dice amén, Él vuelve a retomar el tema del perdón. Y eso está en Mateo 6, del 14 al 15, y dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. La condición es clara. Es decir, que mi perdón, Dios puede perdonar todo lo que nosotros hagamos y Él está dispuesto a perdonarnos. Pero Él nos está pidiendo una condición y es que nosotros aprendamos a perdonar a nuestro hermano. Y así como hemos sido perdonados, porque nos lo decía en Colosenses, recuerda que como Dios te perdonó, así tienes que perdonar a los demás. Entonces nosotros tenemos que aprender a cultivar y a vivir en el tema del perdón. O sea, eso tiene que ser en nosotros constantemente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no perdonamos, nuestro corazón se va dañando. O actuamos de acuerdo a esa herida. ¿Se han visto que personas de pronto en ciertas situaciones de pronto se ofenden más rápido, se ofuscan más rápido? Porque en esa situación, en su corazón hay una herida que no ha sido perdonada. Y Dios está mandando que aprendamos a perdonar, porque así Él nos va a perdonar a nosotros. Les decía que el título del mensaje es Perfecta Armonía y quería partir del perdón, porque la única manera de tener armonía con otras personas es que nosotros aprendamos a perdonar y aprendamos a pedir perdón, porque aquí no solo vienen buenos, aquí venimos, muchas veces yo he hecho cosas que he dañado a mi familia, que he dañado a otra persona. Yo tengo también que reconocer en mi condición, decir, tengo que practicar el perdón, así como Jesús me ha perdonado a mí. Quiero que me acompañen a otro pasaje que es el centro de este mensaje, que está en 1 Tesalonicenses 4, del 10 al 12, y dice, es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. ¿Cuántos aman a su familia? ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Los padres aman a sus hijos? ¿Cuántos hijos aman a sus padres? ¿Cuántas esposas aman a sus esposos? Duro, que no escucho. ¿Cuántos esposos aman a sus esposas? Así tiene que sonar. Vamos a volver a preguntar, ¿cuántas esposas aman a sus esposos? Listo. Pero hay algo que nos pide Pablo y que nos está pidiendo Dios. Yo sé que se aman. Yo sé que hay amor en las familias, pero les ruego que se amen más. Es que aún podemos amar más.
aún podemos dar más amor. ¿Sabes que muchas relaciones se han acostumbrado a que no, de esa manera amo yo? De esa forma es que yo brindo amor. A veces no nos hemos puesto ni a la tarea de entender cómo recibe amor la pareja, cómo recibe amor mis padres, cómo recibe amor mis hijos. De qué manera, cuando hablamos de los lenguajes del amor, de qué manera le gusta recibirlo, de qué manera le gusta dar el amor. Y en eso tenemos que comenzar a trabajar. Muchas relaciones no se acaban por falta de amor, sino porque no han practicado la armonía. Buscaba el significado de armonía y era estar en un mismo sentir, estar en un mismo espíritu. La armonía tiene que ver con ser compasivos, ser fraternales, misericordiosos. En uno de los significados en cuanto a la música, decía que es la combinación de sonidos distintos para formar un acorde. Y eso suena agradable al oído. Lo mismo pasa en nuestras diferencias. Combinamos para que suene agradable, para que se escuche bonito, para que sea algo donde podamos disfrutar. Porque ¿cuántos disfrutan los ambientes de armonía? Se han estado en ambientes que son muy pesados, que tú estás como en unas reuniones que tú dices, uy, ya, que sale uno cargado, que tú de pronto ni tienes que decir nada, pero el ambiente lo tornaste porque hay discordia, porque hay división. Aun cuando de pronto hay un problema familiar, así no se hable del problema, queda como está el ambiente. Entonces lo que nos manda Dios es que vivamos en perfecta armonía. Sigue diciendo el versículo, en el versículo 11 dice, pónganse, ¿cómo vamos a vivir? Vamos a retomar el versículo 10. Yo sé que se aman, les ruego que se amen todavía más. Pero para amarnos más, ¿qué vamos a hacer? Pónganse como objetivos vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Hay varios consejos que nos da Pablo, que nos está dando Dios en este momento. Y el primer consejo que dice, pónganse como objetivos, ¿qué? Vivir una vida tranquila. Hay consejos que son tan sencillos. Yo decía cuando preparaba la palabra y decía, es tan sencillo, pero se nos olvidó. Tan prácticos, que nos convienen, que nos hacen sentir bien, pero se nos olvida practicarlo. Y dice, pónganse como objetivos vivir una vida tranquila. ¿Qué quiere decir estar tranquilos, vivir en tranquilidad? No quiere decir, no tiene nada que ver con la pereza, no tiene nada que ver con el ocio, no. Tiene que aprender a descansar y aprender a ubicar cada cosa en su momento, cada situación en su momento. Tranquilidad viene de la palabra griega, buscaba del significado, jesuchazo, que significa estar en silencio, estar tranquilo. Su aplicación implica pausar del trabajo, pausar de hablar, pausar de correr de un lado para el otro. Es decir, la tranquilidad se refiere a un estado de paz interior mientras tú estás ocupado. Mientras tú estás haciendo lo que te corresponde, puedes estar tranquilo. Creo que alguno en algún momento se ha enfrentado a estar haciendo algo que lo incomoda mucho. No hay tranquilidad. A muchos les ha tocado trabajar en empresas que de pronto tú no te sientes cómodo o no es como dices, pero es que yo no soy bueno para esto y es una incomodidad y todos los días vas, pero es como una carga. Dios está demandando que nosotros aprendamos a vivir en la tranquilidad, en nuestros trabajos, en nuestras ocupaciones, en nuestra familia, aprender a vivir en la tranquilidad. Hay algo importante para Dios también y es el descanso. Tan importante para Dios que en el séptimo día Él descansó. Tan importante para Dios que dentro de tantos mandamientos, en los 10 mandamientos se escribió, guarda el día de reposo. Nos mandó a descansar. A veces estamos cayendo en el activismo y el problema del activismo es que no nos damos cuenta cuando llega, sino que nos vamos comprometiendo con tantas responsabilidades, asumiendo tantas ocupaciones y creemos que podemos con todo. Y llega un punto donde físicamente nos agotamos, emocionalmente nos agotamos, espiritualmente dañamos nuestra relación con Dios, porque nos llenamos de tantas actividades, tantas cosas para hacer. A veces uno quiere más
Si uno quiere, no, quiero pronto más dinero, voy a trabajar en esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. Pero llega un momento donde sabes que tu cuerpo y tus fuerzas no dan, porque descuidas el resto de relaciones. Descuidas esa perfecta armonía. Primero con Dios, que es la relación más importante. Segundo con tu familia. Y de ahí piensen en todas esas personas importantes que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en el activismo. Hay un activismo laboral. Personas que salen del trabajo a seguir trabajando. Me llevo trabajo para mi casa. Por ejemplo, yo sufro en parte de eso. Yo siempre ando con el computador y a veces que termino de hacer cualquier cosa, si no estoy en la universidad, a veces estoy en la iglesia, ya escucho prédica de 7 y en el servicio 9 me encierro a seguir trabajando. Me levanto en la noche a seguir trabajando. No un momento donde yo descansa, para. Dios me estaba diciendo, yo necesito que pares. No quiere decir que no vaya a cumplir con mis obligaciones, es saber que cada cosa tiene su momento. Cada lugar tiene su momento para disfrutarse. Y no puedes estar pensando todo el tiempo en que me toca hacer esto laboralmente, me toca hacer lo otro, sino simplemente disfrutarlo. Este momento de la iglesia es para disfrutarlo con Dios. Disfrutarlo con Dios. Y a veces tenemos la mente como, bueno, ahora que salga voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y no disfrutamos. Y así pasa con muchas relaciones. Así pasa con nuestra familia. Entonces, aprender a vivir una vida tranquila. Aprender a parar ese activismo laboral. También hay un activismo social y quiero hablarles de este aparato. ¿Cuántos comen con los celulares en la mesa? ¿Alguno se ha dado cuenta o se han abierto los ojos en ese momento que a veces estamos en la mesa y cada uno está en su celular haciendo, hablando o independiente, no está compartiendo como familia? Y no estoy diciendo vamos a hacerlo y todos prohibido el celular en la mesa. Mi papá nos lo dijo una vez y creo que no lo cumplimos. O sea, al final seguimos todos con el celular en la mesa. El día de ayer yo estaba probando la palabra y yo dije en el almuerzo, voy a no usar el celular, no lo voy a usar. Y estaba mi abuela, mi mamá y yo, estábamos almorzando, pero era como... Y había un silencio, o sea, no se hablaba. Entonces yo dije, parece que no hubiera luz, ¿sabes? Esa sensación que es como todo callado. Llegó un momento donde cogí el celular y puse música, porque me incomodó el silencio, no había conversación. Y muchas veces estamos compartiendo con relaciones importantes, pero estamos concentrados en esto. O creemos que esto es más importante, o creemos, no, es que esto es urgente. Nunca lo urgente va a reemplazar lo importante. Lo importante hay que conservarlo, esas relaciones con nuestra familia, aún con nuestra iglesia. Estos tiempos también son para Dios. A veces nos distraemos o llega un mensaje y nos distrae, entonces ya no estamos concentrados. Entonces, ¿qué tal si en este momento podemos decirle, Dios, de verdad, ayúdame en eso? Y vamos a hacerlo porque va a ser poco a poco. Hay muchos estudios y dice que ahora mismo muchas personas ya son dependientes, lo hablan como un vicio. O sea, ya crearon una dependencia. No pueden vivir sin eso. ¿Cuántos han sentido ansiedad porque dejaron la Biblia? ¿Cuántos les ha tocado devolverse porque dejaron el celular? Ese sí nos causa como que no podemos estar tanto tiempo. Hagamos ese trabajo. Tratemos de parar el celular en un momento. ¿Cuánto tiempo podemos? Yo sé que para unos es un medio de trabajo y importante. No vamos a dejar de trabajar. Pero en ciertos espacios, y en el almuerzo voy a compartir con mi familia. Voy a poner un tema de conversación. Voy a disfrutar. Voy a hacer que sea un ambiente agradable, un ambiente de armonía. A todo lo importante tenemos que darle el 100% de nuestra atención. Comenzando por nuestra familia, que es nuestro ministerio. El segundo consejo que decía Pablo. El primero dice, pónganse como objetivos vivir una vida tranquila. El segundo consejo que él daba es, ocúpense de sus propios asuntos. ¿Y a cuántas personas estamos luchando con eso? ¿Cuántos de pronto nos es fácil opinar de la vida de otros, de los procesos de otros, de las batallas de otros? Y nos creemos con la autoridad, porque de pronto esa no es mi lucha, entonces yo puedo decir, oye, no, él no le está haciendo bien, yo no hubiera hecho eso, él tiene que corregirse. Pero cada uno tiene sus propios procesos, cada uno tiene sus propias batallas. Y quiero que leamos en 2 de Tesalonicenses 3:11. El versículo que leí anteriormente estaba en 1 de Tesalonicenses, es decir, fue la primera carta que Dios escribió a la iglesia que Pablo escribió a
a la iglesia de Tesalónica. Esta es la segunda vez que escribe y quiero que leamos el versículo. Dice: sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen. ¿Qué está diciendo Pablo nuevamente? Tranquilidad, vivan vidas tranquilas y trabajen para ganarse la vida. Cuando a ti te repiten algo, es porque no lo estás aplicando, se te olvidó. De pronto ellos, creo que en ese momento, si Pablo se lo dijo, no estaban viviendo su vida tranquila y se estaban metiendo en asuntos de otros. Y Dios a la iglesia no la llamó a ser juez. O sea, el papel de la iglesia en la tierra no es ser juez. Ese es Dios. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Amar a las personas, traerlos y acercarlos a Dios. Pero el que juzga, el que determina, el que tiene la última palabra en la vida de alguien, en los procesos de alguien, es nuestro Dios. ¿Por qué no debemos meternos en asuntos de otros? Una persona que habla mal de otros genera desconfianza. Bueno, en mi caso yo sí reviso mucho eso. Y creo que una de las virtudes que sí puedes mejorar, pues, es el tema de la prudencia. Yo sé qué puedo hablar y qué no puedo hablar. Y también trato de, en lugares donde se siente que ya están acabando la vida de alguien, ahí no estoy yo. Y en eso tenemos que, como iglesia, marcar la diferencia. Porque se convierte muy fácil hablar de otros. Se convierte muy fácil de pronto estar diciendo, y ese momento, hay un dicho que dice: lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Habla más no de la persona que están hablando, sino de la capacidad que tiene una persona de contarme algo de alguien. Y yo creo que todos sabemos que así como te hablaron mal de otra persona, cuando tú no estés, tú eres el centro de la conversación. Genera desconfianza. Yo no confío en una persona que me hable mal de otro. Y trato de cuidar en eso, y como iglesia y como familias. ¿Cuántas familias divididas hay porque un comentario que hizo alguien del otro? Y se dividió la familia. Y ya no se habla el primo, ya no se habla el papá, ya no se habla los abuelos. ¿Por qué? Por un comentario. Porque simplemente se ocuparon en los asuntos de otros. ¿Qué nos está diciendo Dios? Ocúpense de sus propios asuntos. Lo otro por qué no debemos meternos es que nosotros no tenemos la capacidad de pelear la batalla de otro. Eso le toca a la otra persona. Papás, sus hijos tienen sus propias batallas. Por más que ustedes quieran inculcar en la buena crianza, ellos tendrán un proceso. Conozco muchos que crecieron conmigo y no están en la iglesia. Y no por eso yo los juzgo, porque sé que ellos tendrán un momento de encontrarse nuevamente con Dios. Y a veces los papás quieren como que asumir ese decir de guardarlos tanto, de cuidarlos tanto. Intentan que no fallen lo mismo. Mi papá decía que yo no quiero que pases por lo que yo pasé. Y muchos padres hacen eso y eso es una buena acción. Pero hay batallas que tiene que enfrentar el hijo para que pueda crecer, para que pueda avanzar. Y también a los hijos, escuchen consejos de papá. Porque no tengo que vivir las mismas situaciones cuando yo tengo un ejemplo en casa. Entonces algo de parte y parte, pero entender que no es tu batalla. A veces los padres, yo sé que se cargan orando por sus hijos, que no cambia, que no hace, que no actúa, que de pronto no veo transformación. Sí, sigue orando y sigue amando, pero no tomes esa carga tuya. Él tendrá su proceso con Dios. Y créanme que en algún momento yo sé que Dios saldrá a su encuentro, porque Dios nos ama tanto que esa oración que haces por tus hijos no ha quedado en vano. Él la escucha y Él la responde en su tiempo. Y Él ha guardado. Y Él ha guardado y los ha guardado. Hasta este momento los ha guardado y los seguirá haciendo. Nosotros no dejamos orar, pero no cargues con esa batalla. Yo creo que eso le da paz a muchos padres. ¿Por qué no debemos meternos en asuntos de otros? Porque no sé qué pasa, que cuando tú hablas mal de otra persona o te crees como más, o sea, como más espiritual o mejor que esa persona. Entonces decimos, no, y eso yo nunca hubiera hecho eso. Entonces
nos llenamos de orgullo porque creemos que como yo no lo hubiera hecho, como yo hubiera actuado correctamente y esa persona no actuó correctamente, entonces eso me hace mejor persona, y no te hace mejor persona. Mira, ¿sabes que eso va en contra de lo que dice la Biblia? Porque tú comienzas cuando hablas mal de otro, es decir, que tú eres superior a esa persona. Pero dice la Biblia que considera a los demás como superiores a ti mismo. Entonces, si te crees con más autoridad para hablar mal de otra persona, déjame decirte que no vas de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y eso también para mi vida y en todo. Pronto lo estoy tomando las palabras de Pablo, porque Pablo era fuerte cuando predicaba, pero daba buenos consejos. Consejos que servían ¿para qué? Para crecer en nuestras relaciones. No solo estoy hablando a nivel de iglesia, estoy hablando de todas las relaciones que nosotros tenemos. Quiero leerles Mateo 7, del versículo 1 al 4, en la versión lenguaje actual. Dice: no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Cómo nos va a tratar Dios? Como tratemos a los demás. Entonces comencemos a revisar cómo estamos tratando. Me gusta que me traten bien, a tratar bien. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle al otro: déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Eso está claro. Yo creo que ese versículo es tan fuerte que ya uno no tiene ni que explicarlo ya. Y eso no lo... Bueno, si sigues diciendo ya viene más fuerte cuando habla hipócritas. La Biblia es fuerte, la Biblia da duro, pero eso nos hace reaccionar. Nos hace reaccionar y decir: oye, yo desde este momento, si lo venía haciendo y si esa es mi lucha, meterme en los asuntos de otro, voy a determinar no hacerlo más. Nosotros no podemos, mira, la palabra dicha no vuelve atrás. ¿Y cuánta imagen de otras personas hemos dañado por un comentario nuestro? ¿O cuántos hemos sufrido el daño de nuestra imagen por un comentario de otros? Entonces, cuidarnos, ocuparnos de nuestros propios asuntos, vivir vidas tranquilas, como lo dice Pablo. Y él da un tercer consejo. Y dice: trabajen con sus propias manos. Primer consejo: vivir vidas tranquilas. Segundo consejo: ocúpense de sus propios asuntos. Y tercer consejo: trabajen con sus propias manos. ¿Qué tiene que ver trabajar con amar más a las personas? No sé si se ponen a pensar el contexto del versículo, porque él comienza diciendo: yo sé que se aman, pero ámense más. Pónganse como objetivo vivir vidas tranquilas, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus propias manos. ¿Y qué tiene que ver? Hay muchas personas que tienen una lucha con el tema del activismo, pero otras personas tienen una lucha con la falta de productividad. Hay muchos que trabajan bastante, pero hay otros que realmente no hacen nada. Entonces se dedican como al ocio, a la pereza, y eso daña relaciones. Por eso está ahí. Si yo quiero amar más a una persona, quiero cultivar una relación con una persona, también tengo que aprender a ser productivo. También tengo que aprender a corresponder. Oye, en mi área, con mis habilidades, Pablo dice: trabajen con sus propias manos. Eso me habla, trabaja con lo que Dios te ha dado. Trabaja con tus talentos, trabaja con tus habilidades, trabaja con tus dones. Trabaja donde Dios te ha puesto, porque esa es la capacidad que Dios te dio a ti. Ese es el valor agregado que tú tienes, y con eso puedes ser productivo. Y Dios nos está demandando eso. Tenemos que dejar. ¿Qué pasa con Tesalónica? La iglesia. Me decía el pastor David que Tesalónica era una ciudad muy rica. Y Pablo, cuando les estaba predicando, él les predicó de que Jesucristo venía pronto. ¿Cuántos creen que Jesús viene pronto? Pero ¿qué hizo Tesalónica? A veces nos encanta acomodar las palabras. Dijo: como Jesús viene pronto, ¿para qué me voy a poner a trabajar? Ya que Él venga y que solucione esto. Y muchos de la iglesia dejaron de trabajar, se dedicaron al ocio. ¿Y qué pasó en el ocio? Se comenzaron a meter en los asuntos del otro.
Entonces tenemos que tener cuidado porque una vida de ocio nos lleva a meternos en asuntos que no nos competen. Una vida de ocio nos roba la tranquilidad porque la mente va a estar divagando en muchas cosas. Por eso es importante y agradecer. Yo lo preguntaba en los servicios, ¿cuántos agradecen su lugar de trabajo? Porque están recibiendo una bendición por medio de ese lugar. Y uno tiene que ser agradecido con lo que Dios nos ha dado. Y en eso nosotros vamos a ser productivos. El trabajo no es un castigo. Y en eso también quiero dejar como esa verdad. Muchas personas dicen, no, que el trabajo fue una maldición por el pecado. No, Señor. Cuando Dios creó todo, le dio una responsabilidad al hombre y le dijo, gobierna sobre la tierra. Ya lo había puesto como administrador de todo. Luego dice, creó los animales y le dijo, te toca a ti ponerles nombre. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, pero nos asigna y nos da la responsabilidad de lo que nos corresponde a nosotros, porque Él es un buen papá. Un buen papá no le hace todo al hijo. Un buen papá sabe, yo te ayudo con esto, te abro este tema de estudios, te preparas, pero ahora te corresponde a ti. Eso mismo hace Dios con nosotros. Nos dio la capacidad, nos dio habilidades, nos dio talento para que nosotros comencemos a producir. Le dio responsabilidades. ¿Qué pasa? Que muchas personas confunden en el tema cuando viene la maldición. Cuando ellos pecan, Adán y Eva pecan. Dice que la maldición cayó sobre la tierra, no sobre el trabajo. Entonces dijo, ahora te va a tocar trabajar más duro con el sudor de tu frente para comer el pan de cada día. Sí entienden que la maldición no cayó sobre el tema laboral, sobre el tema de productividad, no, sino sobre la tierra, las consecuencias del pecado. Es decir, que a nosotros sí nos toca trabajar más duro. Pero en eso vamos a alcanzar una armonía. Una persona, ¿cuántos admiran a las personas trabajadoras? Eso genera respeto. Y el respeto genera buena armonía. Me gusta estar con personas que trabajen, que uno dice, eso lo anima a uno como a, oye, vamos a seguir adelante, puedo hacer esto, voy a emprender, voy a capacitarme. Entonces es importante que nosotros seamos productivos en cada lugar donde Dios nos ha puesto, con nuestras habilidades, con nuestros talentos. El trabajo dignifica a quien trabaja y como fruto de su esfuerzo beneficia a otros. Ese padre de familia que sale una mañana, trabaja y llega y da el sustento a su casa. Ese hijo que trabaja y que aporta para su hogar. Entonces, dignifica a la persona, sí, pero también está beneficiando a otros. Y yo sí le he dicho a Dios que yo quiero de verdad ser muy bendecido para poder bendecir a más personas. O sea, yo quiero dedicarme a mi trabajo y crecer y avanzar y creo que Dios con su gracia y misericordia me ha puesto en buenos lugares. Pero para cuando yo reciba poder decir, yo te ayudo, yo te levanto y vamos para adelante, vamos a hacer esto, vamos a crecer en esto. Porque eso hace la iglesia. Eso es la verdadera armonía, la perfecta armonía que está buscando Dios. Leía en un libro y quiero compartirlo con ustedes textualmente. Dice, el equilibrio no está en el 50% entre la actividad y el descanso, sino en entender cuándo es el tiempo para cada cosa. Con tanto trabajo como tanto el trabajo como el descanso son encargos de Dios. Dios, así como en los 10 mandamientos metió el descanso, Él también te está diciendo, yo necesito que seas productivo. El obrero es digno de su salario. Lo dice la palabra. Entonces, aprender a descansar, pero aprender a trabajar. Ahí tenemos las dos y cada cosa tiene su tiempo. Sigue diciendo lo que está en el libro. El balance no consiste en darlo un poco a cada cosa para que ninguna se caiga, sino en darle toda la atención necesaria a cada una en el momento oportuno y con la plena intencionalidad de hacerlo. A todo lo importante hay que darle el 100% de nuestra atención. Si tú estás trabajando en un lugar de trabajo, 100% concentrado en ser productivo. Si tú estás con tu familia, 100% en esa relación. Pero entonces lo que hacemos es que descuidamos o queremos hacer un poquito aquí, un poquito acá y un poquito para mantener todo como un supuesto equilibrio que al final no es sostenible en el tiempo. Entonces por eso Dios a cada uno nos ha dado tiempo. Hay que saber administrarlo. Hay que saber cómo avanzar en ese tiempo para poder cultivar relaciones, para poder que esa perfecta armonía que Él demanda se pueda mantener. Vamos recordando. ¿Cuál es el primer consejo? El segundo. Y el tercero.
pensaba también que hay muchos que no son productivos porque hay un tema de comparación. Y quiero leerles Gálatas 6:4 y dice: presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Muchas personas no alcanzan su potencial porque siempre se están comparando con los dones de otro, con los talentos de otro, con las posiciones de otro. Y de pronto se cohíben de hacer lo que pueden hacer. En mi área laboral, de pronto mi jefe siempre me dice: es que tienes que brillar, tienes que mostrarte, es muy competitivo. Entonces cada uno busca como dónde puede mostrarse. Y obviamente yo, en mi personalidad, creo que siempre suele ser como inseguro. Pero Dios me ha puesto como en cosas que yo sé hacer, que el profesor que de pronto, o el otro trabajador, tiene mucho más conocimiento, pero en esto no lo maneja. Y ahí salgo yo. Entonces, el que tiene un doctorado llega donde Gonzalo porque él no sabe hacer esto en el computador. Y entra Gonzalo y le ayuda en eso. Y Gonzalo comenzó a brillar por eso. Así en cada cosa. De pronto, diga, lo mínimo. De pronto era muy pequeño en comparación con el conocimiento de otro. Pero en eso Dios ha puesto gracia en mí. Y así lo está poniendo en cada uno de ustedes. No menosprecien lo que Dios le ha dado. A valorarlo y a ser productivos en eso. Trabaja con tus propias manos, con lo que Dios te entregó, porque eso es grande. Y quiero cerrar con este pasaje en Salmo 133. Dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. En Éxodo 30 creo que describe los ingredientes del aceite de la unción. Y hablaba de mirra, de canela, de especias aromáticas. Pero dice que fue una mezcla perfecta. Y ahí decía cuántos gramos de tal ingrediente, cuántos del otro ingrediente. Pero al final tenían que sacar la esencia, porque es que no, la mirra sola no iba a ser el aceite, la canela sola no iba a ser el aceite, entonces era procesada y juntos formaron el aceite de la unción. ¿Sabes qué? Lo bonito de nosotros es que somos diferentes, lo bonito de tu familia es que son diferentes y cada uno en su esencia va a ser mezclado para ser tan precioso como es el aceite de la santa unción. Lo dice la palabra. Y sigue diciendo: la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Que no es importante vivir en armonía. ¿Quieres bendición y quieres unción? Aprende a vivir en armonía. Pues dice, es algo tan sencillo pero se nos olvidó. ¿Quieres rescatar relaciones? De pronto, si sabes que en tu matrimonio no está en un buen momento, si tu relación con tus hijos no está en un buen momento, practica la armonía. Practica el vivir esa vida tranquila, no ocuparte en los asuntos de otros, ser productivo. Y créeme, dedícale la atención, el 100% de la atención en el momento oportuno, para que veas que esas relaciones se restauran. Para que veas cómo se levanta y cómo vuelve a la unidad familiar. Para que veas cómo se levanta una iglesia. Porque el versículo de Tesalonicenses al final decía, entonces aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven. Hay personas que no están totalmente de acuerdo con lo que nosotros creemos. Pero cuando yo veo una buena familia que vive en armonía, cuando yo veo una persona trabajadora, yo no tengo nada que quejarme de ellos, no, pero respeto la manera en que vive. Y así muchas personas van a conocer a Jesús. Y ahí es donde vamos a practicar verdaderamente una iglesia que está esperando que Jesús venga pronto. Porque estamos siendo ejemplo para mostrarle al no creyente que tenemos un Dios que prometió venir por su iglesia. Entonces de verdad quiero que pensemos. Yo creo que el Espíritu Santo a cada uno le va dando en qué área necesita mejorar. O en qué, de pronto, qué tipo de relación necesita mejorar. De pronto, si eres hijo con tus padres, si no en este momento en una buena relación, comienza a reconocer eso. Primero hay que reconocer, pero hay que hacer algo. Como padre, si de pronto no tienes una buena relación con tus hijos,
los esposos, lo mismo, como familia en general, aún en el tema ministerial también, si crees que de pronto hay mucho roce, es bueno que comencemos a reconocer y a ver qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Tengo que crear, hacer algo. No me puedo quedar simplemente como que, ay, sí, yo sé que hay que vivir en armonía. No, ¿qué hago para vivir en armonía? ¿Qué hago para restaurar? Pues practiquemos el perdón. Practiquemos la ternura, la compasión, lo que decía, vístanse de tierna compasión, vístanse de ternura, vístanse de bondad, porque eso es lo que nos manda Dios.